Saludamos a todos nuestros colegas que nos acompañan desde Colombia, desde Uruguay, Paraguay, España, México, Bolivia. Tenemos una asistencia bastante buena el día de hoy. Qué bueno contar con todos ustedes, doctores. Entonces, hablaremos a lo largo de estos próximos 40 minutos sobre la cervicalgia, sus implicaciones, sus mecanismos, sus causas y cómo debemos abordar desde el punto de vista fisiopatológico, farmacológico correcto, con los productos de la abeja, esta enfermedad. Es un tema con toda seguridad muy interesante para todos ustedes por la importancia, por los efectos que esto seguramente representa en la consulta que cada uno atiende y incluso muchos de nosotros que hemos padecido este tipo de dolores también en nuestra calidad de vida. Como siempre, recuerden que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, a nuestros correos electrónicos, con mucho gusto. Al finalizar la jornada responderemos todas y cada una de las preguntas que ustedes tienen. Y si se les ocurre una pregunta después, también nos escriben a estos correos electrónicos, a este teléfono de WhatsApp y con mucho gusto estaremos dispuestos a atenderlas, cada una de ellas. Y por supuesto en nuestro canal de YouTube podrán también encontrar la grabación de esta presentación, así como de todas las otras que hemos realizado a lo largo del año. Estas también se subtitulan al inglés por si alguna de las personas que nos acompañan desean revisar esta presentación en idioma inglés. Y entonces nos centraremos en 3 puntos principales referentes a la cervicalgia. El día de hoy, uno de los aspectos neurobiológicos y fisiopatológicos de este dolor, las consideraciones del manejo convencional que se realiza sobre él y la apiterapia aplicada a este tratamiento. Es importante tener en cuenta que el dolor cervical, el dolor de la columna cervical, generalmente suele ser parte de una gran gama de posibilidades de causas del dolor. Generalmente, el dolor cervical no se presenta de forma única, sino que hace parte de un conjunto de manifestaciones patológicas de distinto tipo que acompañan a este dolor, configurando en su todo una entidad clínica totalmente diferente, por supuesto, ¿no? En la mayoría de los casos, el dolor cervical es un dolor que hace parte de un gran todo, como lo de la persona. Y debemos saber que el dolor cervical es un dolor bastante frecuente. Aproximadamente el 60% de la población padece de dolor cervical en algún momento de su vida. 60%, 6 de cada 10, es bastante frecuente. Incluso hay autores que dicen que de hecho es mucho más frecuente y que probablemente esta prevalencia a lo largo de la vida, de hecho, es una prevalencia similar a la del dolor lumbar, y la prevalencia del dolor lumbar es del 100%. Es decir, lo más probable es que todos nosotros en algún momento de nuestra vida padezcamos de dolor en la columna cervical en algún momento del tiempo. Es muy frecuente. Y es muy frecuente, entre otras, porque en la columna cervical tenemos diferentes estructuras. Debemos recordar que tenemos los discos intervertebrales, tenemos los huesos cervicales, tenemos las articulaciones interfacetarias entre cada una de estas vértebras del cuerpo, además de los músculos, los tendones que se insertan a cada lado de tal manera que permiten el movimiento de la columna. Es decir, es una zona muy rica en diferentes estructuras anatómicas. Cada una de ellas puede doler por diferentes motivos y puede doler en diferentes momentos de la vida. Y eso hace que las causas incluso cambien de forma etaria en el paso del tiempo, como consecuencia precisamente de la inflamación o el desgaste de cualquiera de estas estructuras. Es muy normal que el dolor en la columna cervical acompañe a las personas, incluso por causas diferentes, a lo largo de su continuo de vida. Es absolutamente normal que eso pase.
Y tenemos diferentes causas. Entonces, por ejemplo, dentro de las causas agudas podemos encontrar causas emocionales. Las personas que se encuentran estresadas, por supuesto, manifiestan dolor en la columna cervical. Es supremamente normal. Es una causa muy frecuente de dolor en la columna cervical, el estrés, la sobrecarga de estrés, la sobrecarga de emociones, la ansiedad, todas pueden, por algún motivo que nadie sabe, de hecho, ninguno de los investigadores ha logrado determinar por qué motivo, pero lo cierto es que la región cervical es una zona en la cual se acumula muchísima tensión muscular derivada del estrés y de la ansiedad. La migraña, en algunos casos, acordémonos del síndrome cérvico-cefálico, en el cual se presenta dolor cervical y dolor de cabeza, especialmente de la región occipital hacia la parietal, y entidades inflamatorias. Entonces, el exceso de trabajo puede también generar un gran dolor agudo, es decir, menor a 15 días de evolución en la región cervical. Y tenemos muchas causas crónicas, que generalmente son las más comunes dentro de la consulta de apiterapia. Entonces tenemos causas degenerativas como la artrosis, por ejemplo, o inflamatorias como la artritis, que son de origen musculoesquelético. Nuevamente está la migraña en el contexto del síndrome cérvico-cefálico, que produce dolor cervical y cefalea con o sin aura, puede parecer las dos. Tenemos también menos frecuente, por fortuna, el cáncer, y tenemos causas neuropáticas, que es cuando el disco intervertebral se desgasta y se produce la compresión de la raíz nerviosa de tal manera que se afecta la función del nervio, generando el desarrollo de una neuropatía que posteriormente va a generar dolor. Entonces tenemos causas agudas, causas crónicas, y en los pacientes que tienen un poquito de mala suerte, se combinan las dos. Entonces tenemos una combinación de eventos agudos y de eventos crónicos que van a terminar por definir la aparición de su dolor. Y debemos saber que el dolor es un signo de alarma que ha aparecido a lo largo de la evolución precisamente para alertarnos sobre diferentes manifestaciones clínicas o sobre algo que está ocurriendo mal en el cuerpo. Básicamente la función del dolor es identificar que existe un peligro sobre cualquiera de las estructuras de los tejidos del cuerpo. Y obviamente la columna cervical no es ajena a esta naturaleza propia del dolor. Sin embargo, cuando el dolor se cronifica, es decir, cuando se establece dentro del tiempo, por supuesto que eso ya no es tan natural y va a terminar por generar diferentes aspectos negativos sobre la experiencia de vida del paciente que lo padece. Entendemos que algo ocurre cuando duele una estructura del cuerpo. Entendemos que el dolor implica una modificación anatómica estructural y algunas de ellas facilitan la aparición de dolor. Entonces, por ejemplo, cuando en el caso de las vértebras cervicales se produce la fusión entre dos de ellas, evidentemente existe una modificación anatómica que facilita el desarrollo del dolor. Y este tipo de modificaciones anatómicas es bastante difícil de tratar, entre otras, porque implica la fusión de dos huesos. Y generalmente la única forma en la cual se podría separar esta unión anatómica es mediante una cirugía. Obviamente no es la mejor opción, ni tampoco estoy diciendo que este sea el tratamiento. Teóricamente ese sería el mejor tratamiento. Lo cierto es que existe una alteración anatómica que probablemente será muy difícil de tratar a largo plazo, al menos teniéndola en cuenta. Y el desarrollo de estas modificaciones anatómicas facilita el desarrollo del dolor, facilita el desarrollo de estructuras del sistema nervioso, de tal manera que al final toda esta información se integra y se facilita también la cronicidad del dolor. Acordémonos también que algunos agentes medioambientales, entonces la contaminación medioambiental, si está haciendo frío, si está haciendo calor, los alimentos que introduzcamos en la dieta y el contexto cultural y social en el cual nos encontremos va a hacer que duela más o menos.
Pacientes aquellos que tienen una gran intensidad del dolor, están sometidos a mucho estrés y de paso tienen un contexto social o familiar en el cual se encuentran desfavorable, van a tener más intensidad de dolor. Entonces, básicamente, recordar que pacientes con un contexto familiar complejo, con un ambiente estresante en términos generales, van a tener siempre una mayor intensidad del dolor. Y dado que la columna cervical es un sitio en el cual se integra muchísima información, de hecho se integra toda la información de las piernas hacia arriba, hacia la columna cervical, se genera mucha tensión, se acumula y eso podría explicar la frecuencia de este tipo de dolor. Además, por supuesto, de las alteraciones de los hábitos posturales. Tener en cuenta nuevamente, si el dolor tiene una duración de menos de 15 días, hablamos de un dolor agudo. Y si tiene una duración mayor a 3 meses, hablamos de un dolor crónico. Esto es importante, al menos en términos de intentar identificar las causas que conducen al desarrollo del dolor de la columna cervical, que es muy frecuente y sí es importante identificarla en muchos casos porque de eso podría depender el tratamiento exacto que se vaya a hacer. Y en el caso del dolor de la columna cervical, es importante identificar que existe algún dolor que puede ser orgánico, que es estructural. Entonces hablamos del paciente, por ejemplo, que tiene una hernia discal totalmente identificable, que comprime o no la médula espinal o que comprime o no la raíz nerviosa. Pero eso duele, por supuesto. Y en el evento agudo, en el cual se inflama la hernia, pues duele más. Tenemos un caso entonces clasificado como un dolor totalmente orgánico. Pero también tenemos las causas absolutamente emocionales en las cuales después de hacer una revisión física completa, especialmente de la columna cervical, no identificamos una causa orgánica que explique ese dolor. Estamos hablando, por ejemplo, de pacientes con fibromialgia, de pacientes con síndrome cérvico-cefálico, que cursan con migraña también. Estamos hablando también del paciente con una manifestación de hecho de estrés. Tenemos un paciente sin antecedente traumático, con un proceso doloroso en la región cervical y sin evidencia orgánica de daño estructural. Es el paciente típico que probablemente tiene altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad, incluso depresión, una baja calidad del sueño y todo esto por algún motivo, nuevamente no sabemos exactamente por qué en la columna cervical, pero ahí se integra la información y se presenta el dolor en esta región del cuerpo. Es tal vez una de las manifestaciones más comunes del dolor cervical. El dolor cervical suele ser absolutamente común en la mayoría de personas por orígenes emocionales. Si bien algunos de ellos no porque no tengan un componente mixto, que es la combinación del orgánico y emocional, sí porque la carga de estrés que ha tenido o las alteraciones de ansiedad o de depresión a las cuales se ha visto sometido el paciente disparan eh, el dolor de al menos algunas alteraciones estructurales que podrían ser identificables a nivel orgánico. Es más o menos frecuente también el origen mixto. Digamos que ahí sí, el más extraño es el origen meramente orgánico, el de las hernias discales, el de la artrosis de columna cervical o el de una artritis reumatoide complicada que se presenta en cualquiera de las articulaciones de la columna cervical. Ese sí más, es un poquito más extraño. Los eventos más naturales que explican el dolor cervical son los mixtos. Orgánico más un agente medioambiental, en este caso de tipo emocional, que dispara la aparición del dolor. Es supremamente frecuente que eso pase. Y en términos generales sabemos que la mayoría de las veces cuando tenemos una causa orgánica de este dolor de columna cervical, tenemos o una causa musculoarticular, entonces ahí tenemos el latigazo cervical, por ejemplo, en las personas que han tenido accidentes
de tránsito frecuentes, o en las personas que tienen artrosis de columna cervical, o en las personas que tienen una hernia discal. Y tenemos ahora sí los un poquito más complejos, que son los neuropáticos, en los cuales la hernia discal o la artrosis de la columna cervical, de las diferentes articulaciones interfacetarias, han producido la compresión de la raíz nerviosa. Estos casos neuropáticos, en el caso de la columna cervical, son muy complejos porque el daño del nervio podría derivar a una falla respiratoria o una falla cardiovascular. Generalmente esos casos neuropáticos se van de cirugía, la mayoría de ellos. Lo cierto es que el dolor de la columna cervical es muy complejo porque implica la integración de diferentes informaciones de las articulaciones, de los músculos, de los tendones, emocionales, de los centros inhibitorios del dolor en el sistema nervioso central, y todo ello es lo que deriva al final en la construcción del dolor. Es decir, el dolor cervical es un dolor bastante complejo porque suele implicar alteraciones funcionales del sistema nervioso y alteraciones orgánicas de los diferentes tejidos corporales. Es decir, el dolor es el resultado final de la integración de las alteraciones físicas y de las alteraciones emocionales o de los sentimientos que tiene la persona. Por eso, en el caso de la columna cervical, de hecho, es bastante complejo porque suele ser un centro de integración cognitiva y de información bastante importante para el cuerpo, lo suficiente como para que mucha de la tensión, mucho del estrés, mucha de la ansiedad que existe en el cuerpo derive allá. La otra articulación muy frecuente que se afecta de manera similar es la rodilla. La rodilla y en la región cervical son las dos zonas del cuerpo que suelen impactarse un poco más en términos de la integración de la información física, morfológica del cuerpo y de la información emocional, la ansiedad, la depresión. Entonces, finalmente estamos ante un dolor absolutamente complejo. Y sabemos que desde el punto de vista agudo existen dos fenómenos fisiopatológicos muy importantes. Uno de ellos es el daño estructural, que eventualmente puede aparecer en cualquiera de los tejidos del cuerpo, obviamente también en la columna cervical. Y el otro es el proceso inflamatorio, que intenta reparar esos daños estructurales que ocurren eventualmente dentro de los diferentes tejidos de la columna cervical. Y a nivel crónico, debemos tener en cuenta que además de ese daño físico e inflamatorio que da origen al desarrollo de este dolor, existe también un componente emocional, ya lo mencionamos, que es supremamente importante en el caso de la columna cervical, y que este dolor con el tiempo, con el sostenimiento, con la intensidad que se presenta, puede generar memoria. El mejor ejemplo de la memoria del dolor es, de hecho, el dolor del miembro en espejo, que es el miembro amputado que ya no existe dentro del cuerpo, pero que duele como si estuviera. Eso también puede ocurrir en muchos casos de dolor cervical, especialmente, por ejemplo, como consecuencia del latigazo cervical o, por ejemplo, como consecuencia de la fibromialgia, de la artrosis o de una patología, de una discopatía de las hernias discales a nivel cervical. Entre más tiempo dure el dolor, más posibilidad existe de que se cronifique en el tiempo, y por ello también la importancia de que cuando éste se identifica en un estadio temprano, se trate de forma rápida, de tal manera que se evite la cronificación del dolor. Pero no debemos olvidar que existe siempre una memoria a este dolor y que esta debe ser afrontada como un proceso de gran relevancia dentro del tratamiento del paciente, teniendo en cuenta que posteriormente quitar esa memoria va a ser más difícil. Finalmente, olvidar el dolor podría ser tan difícil como olvidar escribir o como olvidar hablar. Entonces, eh, con cada día que pasa, con cada mes que pasa, es posible que sea más difícil al final el tratamiento de este dolor.
A lo largo de la columna se han descrito, algunos psicólogos han descrito eh, los diferentes orígenes emocionales del dolor. Algunos de ellos, por ejemplo, indican que en la región cervical eh, ese dolor se presenta como consecuencia de una responsabilidad que ha sido asumida con más exceso de fuerza o con más exceso de responsabilidad incluso de la que debiera ser. En la columna dorsal describen que este dolor se presenta como consecuencia de responsabilidades asumidas por culpa, al menos por una culpa percibida o autopercibida, o por enojo, o por rabia, o por ira. Y un poquito ya más abajo, al final de la columna dorsal y la columna lumbar, que es consecuencia este dolor de miedos, de inseguridades. Y finalmente en la columna sacra, como consecuencia de una insatisfacción, de unas necesidades básicas que no han sido satisfechas. En nuestro caso puntual del día de hoy, importante recordar que sí, generalmente el dolor de la columna cervical es un dolor resultante de un exceso de ansiedad y de un mal manejo, generalmente, de este choque de tensiones, emociones que eventualmente la persona puede sentir con respecto a la responsabilidad de las tareas que tiene en su vida y la forma en la cual logra sobrellevarlas de tal manera que pueda ser funcional. El dolor de la columna cervical, por lo general, sí tiene un gran componente emocional, salvo los casos agudos que, pues obviamente, tienen un antecedente traumático, generalmente, que explica la aparición del dolor. No olvidemos, dolor con el tiempo produce memoria. Con esa memoria existe una representación cortical, es decir, una representación cerebral de este dolor. Y entre más tiempo dure, mayor será la memoria que se genera sobre ese dolor. Y por lo tanto, al final, eliminarlo va a generar mayor dificultad y va a ser más conflictivo, más difícil incluso de lograr su desaparición. Algunos aspectos del manejo convencional, incluso el no convencional que se integra, digamos, en el manejo habitual del dolor cervical. En términos generales, el tratamiento del dolor cervical debería integrar el manejo emocional, el manejo físico, es decir, de la causa orgánica que conduce al desarrollo de este dolor. Debe tener en cuenta la integración de la información y la generación de memoria. Si estoy tratando a un paciente agudamente enfermo, es decir, en poco tiempo, debería tener la capacidad de suprimir las señales que producen memoria de este dolor, por supuesto. Si estoy tratando a un paciente crónicamente enfermo, es decir, que probablemente ya tiene esta memoria, debería intentar hacer que olvide esta memoria del dolor. Si no, va a ser imposible quitárselo, porque esta memoria del dolor va a generar siempre señales que de manera constante y perpetua van a generar la aparición de este dolor. Recordemos, en la respuesta primaria existen diferentes mediadores del dolor. Tenemos citoquinas, tenemos agentes neuroquímicos y diferentes neurotransmisores que al final terminan por conducir la señal de dolor. Al menos en el evento agudo, existe un proceso inflamatorio claramente definido en los tejidos de la columna cervical, bien sean los tejidos blandos como los tendones y los músculos, o bien sean los huesos o en las articulaciones. Eso va a pasar. Siempre va a haber un proceso inflamatorio agudo. De la forma en la cual el cuerpo logre la reparación o el restablecimiento del estado natural de este primer evento, dependerá la generación de memoria o el establecimiento de este dolor a largo plazo. Entonces, si el dolor agudo no se logra tratar de manera adecuada, lo más probable es que sea un paciente que con el tiempo vaya a desarrollar una respuesta crónica de dolor cervical. Y esos son los casos más difíciles. A largo plazo, entonces la persona genera tolerancia
eh, tolerancia, entre comillas, a las señales de dolor y en algunos casos genera eventos que producen potenciación de este dolor. Entonces tenemos el frío como potenciador de la intensidad del dolor. Tenemos la depresión, la ansiedad como potenciadores de la intensidad del dolor. Cuando la persona se encuentra estresada, siente una mayor intensidad del dolor, por supuesto. Tenemos la generación de memoria en los centros del hipocampo, en los cuales se hace una representación del sitio de dolor, por lo tanto será después más difícil que no duela. Al fin y al cabo, el cuerpo aprende a que debería doler. Y esto sí que es complejo, porque implica una perpetuación constante de la señal de dolor. Y adicionalmente esta respuesta que implica la generación de memoria, la exposición a factores medioambientales externos o internos que van a incrementar el dolor, la posibilidad de potenciar la respuesta del cuerpo incluso al dolor o la generación de tolerancia, se integran con toda la demás información cortical, es decir, con todas las otras memorias, con la información cultural, con la información que tenemos todo social, de tal manera que o la persona está muy de buenas y esta integración la lleva a una mejor calidad de vida, o la persona está muy de mala suerte, que es la mayoría de los casos, y su calidad de vida se va al piso. Generalmente la integración con otra información cortical suele ser más bien una integración negativa en términos de la respuesta que tiene el cuerpo al dolor. Generalmente esa integración lleva de hecho a una potenciación del dolor más que a una supresión del dolor, lamentablemente. Y el manejo convencional suele incluir el manejo con antiinflamatorios no esteroideos, como el naproxeno, el ibuprofeno, en algunos casos incluso con corticoides para manejo de la inflamación aguda al menos, manejo con terapia física, eventualmente uno podría hacer bloqueos, eh, uno podría hacer quemaduras de la región, de la raíz nerviosa o infiltraciones como forma de tratamiento. Sin embargo, son zonas de la columna que son muy delicadas y en términos generales cuando se hacen este tipo de intervenciones, porque claramente tienen un beneficio que supera al riesgo de la intervención. Igual, en términos generales, la persona después de este tipo de tratamiento suele sentirse más o menos en un balance en el cual le dio la misma habérselo hecho que no, en términos generales. Por supuesto, hay personas que logran un beneficio adecuado después de estos procedimientos. En términos generales, la mayoría de las veces no es claro el beneficio que eventualmente podría tener este tratamiento, al menos a largo plazo, y eso debe llevarnos a la pregunta de qué significa que el paciente llegue a la consulta con dolor cervical. Porque generalmente cuando consultan a este tipo de servicios, como el servicio de apiterapia o incluso a servicios de medicina alternativa, significa que todo lo demás que han probado ya no sirve. Es raro que llegue un paciente con un dolor de 3 días de evolución. Y si lo llega, es seguramente porque ya es el médico familiar. Pero en términos generales, el paciente que llega a la consulta, que consulta por dolor cervical, que busca una alternativa terapéutica para el manejo de este tratamiento, básicamente lo hace porque ya se probó todas las otras herramientas terapéuticas que existen. Y no tiene más remedio que buscar un tratamiento distinto. Es decir, al final tenemos los casos más complejos. Bien sea los casos más complejos desde el punto de vista orgánico o bien sea los casos más complejos desde el punto de vista emocional o psicológico. O de la integración de los dos, de un problema orgánico de base más un problema emocional durísimo, que se combinan, se conjugan. Esos son los pacientes que atendemos en términos generales. Pacientes que tienen una conjunción de eventos fisiopatológicos de diferente origen, bien sea emocional o orgánico, y les da un cuadro clínico, de hecho, bastante difícil de manejar. En términos generales suele ser así. Y dentro de los tratamientos
no convencionales encontramos que se suele usar la acupuntura, o la electroacupuntura, o la moxibustión, la terapia neural y la osteopatía y la quiropraxia. Tal vez en estos casos de dolor de la columna cervical es un poquito más frecuente que se emplee, al menos la quiropraxia como método terapéutico, básicamente pues porque culturalmente hemos aprendido que así debe ser. Estos son los 3 tratamientos más frecuentes y muchos de los pacientes con dolor cervical mejoran de hecho con este tipo de tratamientos. Entonces, nuevamente, cuando nos llegan al servicio de apiterapia, a tratamiento, probablemente ya trataron los medicamentos convencionales, los procedimientos convencionales y además de eso, estas alternativas terapéuticas. Entonces suelen ser pacientes incluso un poquito más complicados de lo que habitualmente estamos acostumbrados. El manejo ideal entonces debe integrar el uso de productos analgésicos o medicamentos analgésicos, procedimientos si hay lugar a ellos, como los bloqueos o las infiltraciones, manejo emocional, uso de medicinas alternativas y por supuesto que la terapia física que permite el fortalecimiento de diferentes estructuras corporales que al final todas están dirigidas a reducir la señal de dolor y a disminuir la formación de memoria de dolor a largo plazo que hará el tratamiento mucho más complejo. Ese es el tratamiento ideal. Ahora sabemos que en condiciones normales, pues no suele darse en este tipo de condiciones, sino que al contrario, tal vez sea una manera más interrumpida o a veces única. Muchos pacientes que consultan por dolor de la columna cervical solamente han tomado analgésicos, por ejemplo, y probablemente nunca han escuchado de consejería de manejo emocional, ni se les han realizado procedimientos terapéuticos, ni han asistido a terapia física y por supuesto mucho menos a terapias alternativas. Luego, en las condiciones reales, de hecho lo que suele ocurrir es más bien un tratamiento segmentado y obviamente eso al final pues produce menos efectos terapéuticos en el paciente y genera su perpetuación en el tiempo o incluso favorece la falta de información suficiente en el paciente sobre su condición, de tal manera que ni siquiera entiende cuál es su condición real, su estado natural y lo que debería esperar, es decir, su pronóstico a largo plazo. Suele ser frecuente. Y debemos tener en cuenta entonces que siempre al final lo que buscamos con el tratamiento es un manejo integral, un manejo que implique la integración de un efecto sobre el cuerpo, es decir, sobre el manejo físico. Por supuesto también el manejo emocional. No debemos olvidarlo. En el caso particular del dolor cervical es supremamente indispensable. Sea agudo, sea crónico, es indispensable el manejo de las emociones y todos como médicos tratantes debemos tener en cuenta que es un paso fundamental para lograr el beneficio terapéutico indispensable en las personas que tienen el dolor cervical. Y esto finalmente porque estamos intentando hacer lo mejor posible para el paciente siempre. Estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí escuchando esta conferencia está pensando cómo voy a hacer para que a este paciente le duela más mañana. Al contrario, todos estamos buscando es cómo logramos hacer que le duela menos, cómo logro tener el mejor resultado terapéutico. Y eso sí, con seguridad será haciendo un abordaje integral de su enfermedad. Y ahí es donde entra la apiterapia, porque tiene un efecto sobre distintas condiciones del dolor cervical agudo y del dolor cervical crónico. Tiene diferentes efectos. Durante la consulta uno puede hacer manejo emocional, por supuesto. Puede hacer también terapia física. Y la apiterapia, de hecho, produce modulación de diferentes efectos fisiopatológicos, eventos fisiopatológicos que ocurren en diferentes enfermedades que cursan con dolor cervical. Y dentro de esto se encuentra incluso la formación de memoria del dolor.
Luego, la apiterapia es una herramienta terapéutica, claro, nuevamente volvemos entonces a la integralidad, no única, sino en el contexto del todo del paciente, en el contexto del todo del tratamiento. Es una buena herramienta que va a permitir impactar sobre puntos específicos y puntuales de las diferentes causas del dolor. Y en la consulta de apiterapia solemos iniciar eh, con preguntas que seguramente ustedes hacen siempre dentro del abordaje de los pacientes, pero que no debemos olvidar. ¿Cómo andamos de estrés? ¿Cómo andamos de tristeza? ¿Cómo andamos de ansiedad? O incluso en algunos casos podría ser un evento que responda a una integración de cosas mixtas. Un poco de tristeza por aquí, un poco de estrés, un poco de ansiedad. Y todo ello conjura y favorece la aparición del dolor. Y digamos que con la aplicación de ninguno de los productos de la abeja o con el consumo de ninguno de ellos, pues vamos a poder modificarlo al menos de una forma directa. Claro, indirecta sí, van a modular el flujo de neurotransmisores y la forma en la cual funciona, pero al final nuestro objetivo como médicos es acompañar a este paciente que tiene estos problemas. Al paciente que se encuentra ansioso, al paciente que se encuentra triste o que tiene una combinación, de hecho, de estas dos emociones. Eh, Podemos acompañarlo para mejorar su calidad de vida, su sensación en general respecto a la vida y la forma en la cual la afronta. Uno termina siendo a veces, de hecho, al final de la consulta, más que formulador de productos de apiterapia, es incluso un acompañante, un amigo del paciente en términos de los sentimientos, de las sensaciones que tiene. ¿Qué buscamos con la apiterapia? Buscamos reducir la intensidad y frecuencia del dolor y buscamos controlar el proceso degenerativo de la enfermedad a lo largo del tiempo. Básicamente, eso es lo que buscamos. Nuevamente, tenemos causas agudas que pueden ser articulares, musculares o emocionales, o causas crónicas que pueden derivar de patologías como la artrosis, como la artritis, dolores de origen neuropático, de lesiones del nervio, o como consecuencia del cáncer, en el peor de los casos. Por fortuna, no el más frecuente. Dolor articular agudo, ¿qué hacemos? Utilizamos productos de la abeja que nos van a permitir una modulación del proceso inflamatorio y de la producción de los diferentes mediadores de la señal de dolor. Entonces tenemos la pitoxina inyectable, que puede que duela un poquito más porque se trata de un dolor articular agudo. Entonces, va a generar un poco más de dolor por la sensibilidad que hay en la región del dolor, pero va a permitir un manejo integral en términos de la reducción de la inflamación, de la reducción del dolor articular y de evitar el avance o la progresión de la enfermedad. Utilizamos también la combinación de miel con jalea real, el extracto de polen y el veneno de abejas en aplicación tópica. Recordemos que cuando uno combina el veneno de abejas inyectable más el veneno de abejas tomado por vía oral, más la aplicación del veneno por vía tópica, se mejora los niveles estables en la sangre de los diferentes componentes del veneno de la abeja que permiten la modulación del dolor, la modulación de la inflamación y evitar la formación de memoria del dolor. Y no lo olvidemos, caso agudo y caso crónico siempre debe tener uno en mente cómo hago yo para evitar la formación de memoria del dolor o cómo hago yo para reducir la memoria que ya se formó del dolor en el caso de los casos crónicos, que a veces lo olvidamos. Muchas veces solemos irnos al tratamiento, digamos, mecánico a veces y olvidamos que el sistema nervioso central, de hecho, ya hizo una representación cortical de este dolor. Y si esa representación cortical no se modifica, probablemente la persona tendrá dolor a lo largo de su vida, independientemente de los tratamientos que utilicemos. Uno puede darle morfinas, uno puede darle diferentes opiáceos como tratamiento, diferentes AINES, todos los productos naturales que uno quiera, pero si la persona generó memoria del dolor, va a ser muy difícil, de hecho, que se logre un tratamiento efectivo y asertivo del dolor.
Entonces, siempre tenerlo en cuenta. Manejo inyectable, muy similar al anterior. Utilizamos igual el veneno de abejas por vía inyectable, por vía tópica, por vía oral. Y sumamos el propóleo en combinación con la miel, que permiten un control del proceso inflamatorio del cuerpo. ¿Para qué utilizamos el veneno en este caso? Igual, control de la inflamación, evitar formación de la memoria, modulación de los procesos fisiopatológicos locales que ocurren en el músculo. Por fortuna, las lesiones musculares, salvo que sea un desgarro masivo, no suelen tener una gravedad o una severidad preocupante, al menos en términos del corto plazo. La artrosis, en la cual la apiterapia permite el control del avance degenerativo del desgaste articular. La artrosis es más o menos frecuente en la columna cervical, sobre todo se acompaña en personas que ya tienen alteraciones de la columna lumbar, y buscamos en estos casos, mediante el uso de diferentes productos de la abeja, evitar la muerte prematura del condrocito, que es el que produce el cartílago articular. Buscamos también controlar los procesos y los mecanismos de inflamación dentro de la articulación que conducen al deterioro más rápido del cartílago articular y de sus diferentes componentes. Y también buscamos, mediante el uso de la pitoxina, la reducción de los mediadores del dolor, la modulación de la respuesta inflamatoria, y enviamos una señal de supervivencia a las células productoras de cartílago para que se mueran de una forma menos rápida. Básicamente eso es lo que buscamos en los casos de artrosis cervical con el uso de los productos de la abeja. La frecuencia de inyección del veneno de la abeja puede variar. Y varía básicamente de acuerdo a la intensidad sintomática y a la intensidad del cuadro clínico que tenga. Entonces puede ser cada 7 días, cada 15, cada 3 semanas, cada 30 días. Básicamente el que le toca más frecuente es porque está más avanzado en su enfermedad, está un poquito más enfermo. Y al que le toca menos frecuente, pues es obviamente porque tiene una enfermedad menos intensa. Está mejor en términos generales, en términos clínicos. Con el tiempo uno puede aprender a reconocer exactamente qué paciente requiere una mayor o una menor frecuencia. También dentro de eso entonces están factores relacionados con la respuesta a la aplicación de la pitoxina. Y los colegas que hoy nos escuchan que ya han aplicado la pitoxina o el veneno de la abeja por vía inyectable sabrán que en efecto hay pacientes que con dosis muy bajas gritan mucho y luego les rasca muchísimo. Y hay pacientes, de hecho, que aplicándoles grandes cantidades, de hecho, no hacen manifestaciones sintomáticas. De eso también depende la dosis que uno utiliza dentro de la aplicación. ¿Qué tanto le puedo poner para que no produzca efectos secundarios en el paciente, por supuesto? Porque no estamos en una competencia de a quién le duele más. Dolor neuropático. Entonces hablamos de las discopatías cervicales compresivas. Con o sin dolor. Generalmente se acompañan de dolor. Generalmente estos pacientes manifiestan dolor y utilizamos entonces productos de la abeja dirigidos al control del dolor, a la modulación del proceso de formación de memorias de dolor, además porque el dolor neuropático es seguramente el mayor reto que cualquier tratante se pueda encontrar, porque es el más difícil de quitar. Generalmente el paciente con dolor de origen neuropático obtiene poco beneficio de los medicamentos convencionales para el manejo del dolor y requiere ya unos medicamentos un poquito más difíciles incluso de manejar y de los cuales incluso existen muchísimas dudas sobre su eficacia real. Existen muchas personas que toman medicamentos como la gabapentina, por ejemplo, para manejo de dolores neuropáticos derivados de hernias compresivas en la región cervical, que de hecho tienen muy poco beneficio. Y si lo dejan de tomar da igual si lo siguen tomando, suele pasar.
porque son dolores muy difíciles de tratar, entre otras porque el dolor de origen neuropático es el dolor que produce una memoria con una facilidad increíble y con una rapidez también asombrosa. Es muy fácil que la persona con una hernia compresiva genere dolor neuropático y luego memoria de este dolor, y quitar este dolor en realidad es un reto terapéutico bastante difícil. Utilizamos entonces productos como el veneno de la abeja, normalmente lo utilizamos por vía oral y por vía inyectable, el pan de abeja, la jalea real, el extracto de propóleo. Básicamente, ¿qué buscamos con este tratamiento? Buscamos reducir la producción de mediadores del dolor a nivel local y a nivel de la médula espinal. Buscamos proteger el nervio que se ha venido dañando con el tiempo. Y buscamos también reducir la formación de memoria del dolor. Recordemos que el veneno de la abeja tiene la capacidad de modular de manera significativa la expresión de proteínas relacionadas con la memoria del dolor. Por eso utilizamos el veneno de abeja, sobre todo inyectable, porque este nos va a permitir reducir la expresión de estas proteínas, de proteínas como la proteína CREP, que están relacionadas con la generación de memoria del dolor. Entonces, reducimos su expresión de tal manera que podamos a largo plazo modular esta memoria. Ahora, esto tampoco es mágico y tampoco estamos hablando que el veneno de la abeja sea como algo que yo inyecto y luego le reseteo la memoria que tiene, no. De hecho, las aplicaciones que realizamos de forma inyectable, por ejemplo, en estos casos, son en los dermatomas en los cuales se encuentran estos nervios lesionados. Y esa estimulación con el tiempo va a producir la reducción de esta memoria del dolor. En el cáncer, que tenemos tratamientos que nos permiten reducir el tamaño del tumor primario y reducir el riesgo de aparición de metástasis en diferentes partes del cuerpo. Obviamente depende el pronóstico y el resultado final del uso de estos productos. Depende, pues, obviamente del tipo tumoral y de su pronóstico inicial. En este caso, el cáncer es supremamente indispensable el tipo histológico y el grado tumoral que tenga el paciente. Igual, más adelantico, el otro semestre tendremos una charla específica sobre manejo del cáncer con apiterapia, que será de gran utilidad para ustedes. Cuando uno utiliza la apiterapia, especialmente hablo de la terapia inyectable, ¿pueden aparecer reacciones adversas? Sí, pueden aparecerlas. Estas reacciones adversas suelen ser más frecuentes en personas con dolor emocional, y entonces estoy hablando del espectro de las personas que tienen un dolor 100% emocional. Entonces ellos suelen tener más dolor a la aplicación, como le pasa a las personas con fibromialgia, o tienen una mayor inflamación en el sitio de aplicación. O también puede presentarse, especialmente en las enfermedades autoinmunes, un mayor dolor de tipo muscular generalizado, así tal cual como nos lo han pintado en el caso de la infección por coronavirus, una mialgia generalizadas a lo largo del cuerpo, que de hecho son sistémicas y podrían eventualmente acompañarse de la sensación al menos de una fiebre subjetiva. Puede pasar, especialmente en personas con enfermedades autoinmunes. Ahora, ¿qué tan frecuente es? De hecho, no lo es tanto. Por ejemplo, en el caso de estos dolores físicos o estas reacciones, sensaciones de fiebres internas derivadas de la aplicación del veneno, se presentan más o menos en unas 2 de cada 100 personas tratadas con apitoxina inyectable. Es poco frecuente. Aunque cuando es en el caso de las enfermedades autoinmunes, pues obviamente sí es un poquito más frecuente. Y en el caso de los dolores de tipo emocional, este sí puede ser un poquito más frecuente, sobre todo más o menos se presenta en unos 3 de cada 10 pacientes que se tratan, en el 30%. Es un poquito más frecuente. Sin embargo, todas son reacciones relativamente leves, bastante transitorias, que se quitan muy rápido. Pero es importante tenerlas en cuenta, pues, para tranquilizar al paciente, incluso desde antes de que ella se presente.
esta ha sido nuestra presentación dentro del cronograma de presentaciones que vamos a tener a lo largo del año. Recordemos que la próxima del 9 de junio va a ser sobre el tratamiento de la infección por VIH con apiterapia, un tema en el cual tenemos bastante experiencia y hemos logrado una casuística bien interesante sobre resultados importantes. Y recordar que el 17 de junio tendremos una con un tema sugerido por ustedes, precisamente. Entonces, si ustedes al final quieren, al correo electrónico o al WhatsApp, nos pueden sugerir el tema que vamos a utilizar. Estas presentaciones pueden obtener certificado por su asistencia. Nos escriben al WhatsApp o al correo electrónico y con mucho gusto enviaremos la información sobre el proceso de certificación de las mismas. Y no me queda más que agradecerles por su participación el día de hoy. Ya vamos a proceder a revisar las preguntas que ya nos hayan puesto. Y si se les ocurre la pregunta después, no hay ningún problema. Aquí ponemos en esta presentación el número de nuestro WhatsApp o de los correos electrónicos a través de los cuales nos pueden escribir. Con mucho gusto estaremos atentos a responder cualquiera de las inquietudes que ustedes tengan, porque a veces las preguntas surgen sobre la marcha. Entonces vamos a revisar